Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Vargas Pineda, alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, perteneciente al grupo 405. El día de hoy les voy a exponer migración de los leucocitos a través del endotelio, quimiotaxia, activación de los leucocitos y la eliminación de los agentes agresores. Esa exposición corresponde a la unidad de aprendizaje, patología e integración básica clínica a cargo de la doctora María Cristina Ochoa Núñez. Empezamos. Bueno, migración de los leucocitos a través del endotelio. Una vez que el leucocito se ha adherido firmemente al endotelio por acción de las integrinas, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Que el leucocito atraviese la pared del vaso. ¿Cómo lo va a hacer? Exprimiéndose entre los espacios interendoteliales, ¿sí? El espacio que hay entre célula endotelial y célula endotelial. Se va a exprimir para poder ahora sí salir a los tejidos extravasculares. A este proceso donde el leucocito atraviesa el endotelio se le llama transmigración. El desplazamiento adicional de los leucocitos va a estar mediado por quimiosinas, que son citocinas con esta capacidad quimioatrayente, que van a facilitar el movimiento de los leucocitos a favor del gradiente químico. También vamos a encontrar moléculas como la PECAM1, molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria, que se va a expresar tanto en los leucocitos como en el endotelio. Y va a intervenir en los procesos necesarios para qué? Para que el leucocito pase a través del endotelio, rompa la membrana basal y ahora sí se fugue, se extravase. Es típico que la pared vascular no sufra daños durante ese proceso de transmigración. Quimiotaxia de leucocitos. Una vez que el leucocito, como acabamos de explicar, se extravasa, sale de la circulación, ¿qué va a hacer? Se va a dirigir al foco de infección o de lesión, ¿sí? Va a entrar en los tejidos y se va a ir directamente a donde está ese foco por quimiotaxia. Como ya lo acabamos de mencionar anteriormente, quimiotaxia, movimiento a favor del gradiente químico. Las sustancias quimioatrayentes pueden ser exógenas o endógenas, pueden ser producidas por microbios o por células del huésped en respuesta a una lesión, en respuesta a una infección, etcétera. Y dentro de los ejemplos de sustancias quimioatrayentes vamos a tener a productos bacterianos como los péptidos N-formilmetionilo, con terminaciones N-formilmetionilo, quimiosinas, que son citocinas quimioatrayentes como la interleucina 8, componentes del sistema del complemento como lo son C5A, C3A y productos de la vía de la ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico como el leucotrieno B4, el cual mayormente se asocia a una quimiotaxia de neutrófilos. Un aflujo de neutrófilos por ejemplo, un aflujo de neutrófilos a las vías respiratorias en pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como vemos en esta imagen, ¿sí? Estas sustancias quimioatrayentes, estas quimiosinas, los péptidos N-formilmetionilo, se van a unir a receptores acoplados a proteína G, que consta de citosubunidades transmembrana, y esta unión ligando-receptor me va a propiciar señales que van a activar a segundos mensajeros y me van a desencadenar una respuesta celular. ¿Cuál va a ser esa respuesta celular? Cambios en el citoesqueleto y transducción de señales. Centrémonos primero en los cambios en el citoesqueleto. La actina forma parte importante del citoesqueleto, el cual da soporte a lo que es la membrana plasmática. Se va a despolimerizar la actina, ¿sí? Este cambio se va a despolimerizar y la membrana va a quedar sin ese soporte, va a quedar, digamos que suelta y le va a permitir a la membrana estirarse, ¿sí? Va a permitir formar evaginaciones. La actina, al despolimerizarse, va a aumentar su concentración en las zonas de avance de la célula, que es mayormente la periferia del leucocito, en este caso. La actina posteriormente se va a volver a polimerizar siguiendo ese rastro, siguiendo esa evaginación, esa proyección de la membrana. Y mediante cambios también en los filamentos de miosina, me va a dar la formación de pseudópodos. Como vemos aquí en esta célula, los pseudópodos son evaginaciones citoplásmicas.
¿Cómo lo podemos ver? Como si fueran unos pies para la célula. Vemos aquí un pseudópodo, otro pseudópodo, ¿sí? La formación de estos pseudópodos, ¿qué me va a dar? Un desenlace funcional, quimiotaxia, ya que estos pseudópodos se van a mover siguiendo el gradiente químico de las sustancias quimioatrayentes y me va a provocar la migración hacia los tejidos. Estos pseudópodos se estiran, se anclan a alguna superficie y se contraen. Se estiran, se anclan y se contraen, se estiran y se contraen, y así van a permitir el movimiento del leucocito hacia el foco de infección o lesión. Recordemos que tiene filamentos de actina y miocina que se asocian a procesos contráctiles. Otras de desenlaces funcionales, pues va a ser aumento de la actividad de las integrinas. ¿Y dónde vemos las integrinas? Pues en adhesión al endotelio. La naturaleza del infiltrado leucocitario va a depender de la antigüedad de la respuesta inflamatoria y del tipo de estímulo. Como podemos ver en el ejemplo de la diapositiva de la inflamación aguda, en las primeras 6 a 24 horas va a predominar los neutrófilos, mientras que en las 24 a 48 horas siguientes, estos neutrófilos posteriormente se van a ir sustituyendo, ¿sí? Gradualmente se van a ir sustituyendo por lo que son macrófagos. El predominio inicial de los neutrófilos se puede deber a que estos son los leucocitos más predominantes en la sangre, o que estos pueden reaccionar de manera más rápida a lo que son las citocinas. Y debido a que los neutrófilos tienen una vida corta, una vida media más corta que los macrófagos, y que los macrófagos pueden proliferar en tejidos, los macrófagos se vuelven la población más predominante en reacciones inflamatorias prolongadas. Todo este patrón va a tener ciertas excepciones. Por ejemplo, en reacciones alérgicas van a predominar los eosinófilos. En infecciones víricas llegan primero los linfocitos, y en algunas infecciones por bacterias de tipo pseudomonas, los neutrófilos pueden predominar durante varios días. El reconocimiento de microbios o de células muertas va a inducir varias respuestas en los leucocitos, que de forma conjunta se llaman activación de los leucocitos. Estos leucocitos, por ejemplo, los fagocitos, tienen que reconocer a esa partícula que van a ingerir para posteriormente activarse. Como lo acabo de decir, dentro de las respuestas funcionales más importantes en la eliminación de los agentes patógenos de microbios y de células muertas, tenemos a la fagocitosis, que es la ingesta de microorganismos o partículas resultantes de alguna lesión de algún tejido por los leucocitos fagocíticos, mediante la formación de una vacuola llamada fagosoma. Dentro de los leucocitos fagocíticos podemos mencionar neutrófilos o macrófagos. En esta imagen tenemos explicado a grosso modo lo que es la fagocitosis. Primeramente, el fagocito, como vimos en la diapositiva anterior, debe reconocer a la partícula, a ese microbio. En este caso, una bacteria. Hay una unión entre el ligando y los receptores del fagocito. Se adhiere la bacteria a la membrana. Posteriormente es atrapada, es internalizada, formando dentro de la vesícula llamada fagosoma. Este se une con el lisosoma, el cual vierte sus enzimas. La unión del fagosoma y el lisosoma me va a dar como resultado el fagolisosoma o vesícula digestiva. Como dije, el lisosoma va a vertir sus enzimas y va a matar, va a degradar a esta bacteria. Los restos posteriormente van a ser eliminados. La fagocitosis la vamos a dividir en 3 pasos. El primero, el reconocimiento por receptores fagocíticos. Para empezar el proceso de fagocitosis, el fagocito debe de reconocer el ligando donde se va a encontrar en aquella partícula, célula muerta o microbio. Debe de reconocerlo por medio de sus receptores, lo debe reconocer para que quede anclado a su membrana y posteriormente atraparlo y comerlo. Aquí van a entrar en juego los receptores de los fagocitos. En primer lugar tenemos a los receptores de manosa, que si seguimos la flechita, vamos a tener que sus ligandos van a ser residuos terminales de tipo manosa y fucosa, que generalmente se encuentran ¿dónde? En glucoproteínas, en glucolípidos, presentes en las membranas celulares bacterianas. Y como vemos en la imagen, tenemos al receptor de manosa. El receptor de manosa de los macrófagos es una lectina. Lo tenemos aquí de color ladrillo.
Y vemos que se está uniendo ¿a qué? Probablemente a glucoproteínas o a glucolípidos, pero va a reconocer a estos receptores, a estos residuos terminales de manosa y fucosa. Los reconoce y se une a ellos. ¿Y dónde vemos que están esos residuos? Pues en la membrana de la bacteria. Así aquí tenemos representada la bacteria. Una vez que se reconocen, la bacteria queda unida firmemente a lo que es la membrana del fagocito. Tenemos también los receptores de reconocimiento de patrones. Es una gran familia de receptores donde se incluyen receptores depredadores, receptores de tipo NOT, como vemos en la imagen, receptores de tipo TOL. Y dentro de esta gran familia se van a incluir receptores tanto de membrana como intracelulares. ¿Cuáles van a ser los ligandos de estos receptores? También conocidos como receptores barredores. Van a ser los PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Moléculas o, sí, generalmente moléculas que en cuanto el receptor las reconozca, va a decir, esto corresponde a algo patógeno, algo nocivo, ¿sí? Dentro de estos PAMs podemos encontrar, como ejemplo en la imagen, lipopolisacáridos, ¿sí? Que mayormente se asocian a bacterias. En bacterias también reconocen flagelina, ácido lipoteicoico, lipoproteínas. En el caso de los virus, ¿qué patrón van a reconocer primero? Generalmente las proteínas de cubierta. Y en receptores, como el receptor de tipo TOL número 7, que es intracelular, puede reconocer el material genético de los virus, el ARN. En el caso de parásitos, el PAMS que van a reconocer mayormente puede ser el glucosilfosfatidilinositol. Vemos aquí el ejemplo, el microbio con lipopolisacárido en la membrana y este es reconocido por el receptor. Y si de eficacia en la fagocitosis queremos hablar, tenemos que hablar de los receptores para opsoninas. Estas van a ser nuestros ligandos y las opsoninas. ¿Cuáles van a ser? Inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, moléculas del complemento como C3b, C4b y lectinas plasmáticas como la lectina ligadora de manosa. Estas opsoninas van a aumentar la eficacia de la fagocitosis. ¿Por qué? Estas opsoninas, una vez, ese es un patógeno, microbio, una vez que se unen al microbio, al patógeno, lo van a marcar, lo van a boletinar. Por ejemplo, cuando un ladrón asalta una tienda, posteriormente el establecimiento pone la cara del ladrón en grande con un letrero de se busca. Es algo similar a lo que hacen las opsoninas. Lo marcan, ¿sí? Se unen a él y lo boletinan y dicen, hey, esto puede ser peligroso o ya causó estragos en nuestro organismo. ¿Y de dónde viene la eficacia? Bueno, que los macrófagos o los fagocitos presentan receptores de muy alta afinidad para las opsoninas. Y vemos aquí el ejemplo de C3b unida a su receptor CR1. El segundo paso de la fagocitosis es el atrapamiento. Una vez que el fagocito por medio de sus receptores ha reconocido a la partícula que va a ingerir, esta partícula, otra vez nos ponen de ejemplo una bacteria, va a ser atrapada. ¿Por qué? Por evaginaciones de la membrana, los pseudópodos, como lo explicamos anteriormente. Estas evaginaciones de la membrana, estas proyecciones citoplásmicas, se van a extender, van a rodear a lo que es el patógeno, en este caso la bacteria, y se van a fusionar en sus extremos distales. ¿Para qué? Para dar origen a el fagosoma, ¿sí? Esta vesícula fagocítica. Tenemos el paso número 2, la bacteria es ingestada. Aquí la bacteria está internalizada dentro del leucocito, formando el fagosoma. Posteriormente a este atrapamiento vamos a tener múltiples pasos, como que el fagosoma se une con el lisosoma, formando la vesícula digestiva o el fagolisosoma. Y posteriormente, las enzimas vertidas en este fagolisosoma van a digerir el material capturado. Lo que me lleva al siguiente punto y último, y es la destrucción celular de microbios y residuos. La destrucción de este material ingestado va a ser mediante radicales libres, como las especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, mayormente derivadas del óxido nítrico,
Vamos a tener también enzimas lisosómicas. Todos los ejemplos, el ejemplo anterior, vemos la fusión del fagosoma con el lisosoma. El lisosoma vierte sus más de 40 tipos de hidrolasas diferentes. Y vamos a tener también enzimas de los gránulos que se van a presentar en neutrófilos y monocitos. Empecemos por las especies reactivas de oxígeno. Estas se van a formar gracias a una enzima llamada NADPH oxidasa o fagocitoxidasa, que es un complejo proteico, complejo enzimático. Si vemos la imagen, vamos a tener que este complejo va a tener componentes en el citoplasma y va a tener componentes en la membrana citoplásmica, en la membrana y en el citoplasma. Mediante ciertas señales se van a translocar a lo que es la membrana del fagosoma. Esta es la membrana del fagosoma. Se van a translocar los dos componentes para formar aquí, en la membrana, ya el complejo enzimático activo, que va a oxidar a la NADPH oxidasa. Digo, a la NADPH, perdón. A la nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato. La van a oxidar y este proceso, ¿sí?, va a transformar el oxígeno en un ion superóxido, que es nuestro primer radical libre, como lo vemos aquí, ion superóxido, el cual gracias a la enzima superóxido dismutasa puede transformarse en peróxido de hidrógeno, que es un poco más estable. Este peróxido de hidrógeno puede atravesar las membranas y no tiene como esa capacidad contundente para poder matar a los microorganismos por sí solo. Por eso, puede seguir dos caminitos. En presencia de metales como el hierro, puede formar iones hidroxilo, que es otro radical libre más reactivo, sumamente reactivo, o juntándose con haluros como el cloro, y gracias a la enzima mieloperoxidasa, ¿sí?, la MPO, presente en los gránulos azurófilos de los neutrófilos, puede pasar de peróxido de hidrógeno a hipoclorito, otro radical libre. El ion superóxido, peróxido de hidrógeno, el hidroxilo y el hipoclorito, que son nuestras especies reactivas, nuestros radicales libres, van a actuar sobre lípidos, como oxidándolos, sobre proteínas, favoreciendo la formación de enlaces cruzados a partir del sulfidrilo, y en los ácidos nucleicos, como rompiéndolos. Se puede romper tanto el ADN mitocondrial como el nuclear. Esas especies reactivas de oxígeno pueden ser liberadas extracelularmente y por su gran capacidad destructiva pueden causar lesiones colaterales en tejidos propios. Por eso las células del huésped, el suero y los líquidos tisulares tienen mecanismos antioxidantes, mayormente compuestos por enzimas, ¿sí? Mecanismos enzimáticos y no enzimáticos. Tenemos, por ejemplo, a la superóxido dismutasa, una enzima que vemos que degrada al ion superóxido en peróxido de hidrógeno, que es menos reactivo. Tenemos a las glutatión peroxidasas, una familia de proteínas que se encuentran, de enzimas, perdón, que se encuentran en la mayoría de las células, casi todas. Un ejemplo de estas es la glutatión peroxidasa 1, que se encuentra en el citoplasma de todas las células y cataliza la degradación del peróxido de hidrógeno en agua. Tenemos también a la catalasa, que es, a mi parecer, la mejor en la degradación del peróxido de hidrógeno, incluso más que la glutatión peroxidasa. La catalasa presente en los peroxisomas puede degradar millones de veces por segundo el peróxido de hidrógeno. Y pasando a lo no enzimático, tenemos a sustancias que pueden ser tanto endógenas como exógenas, como las vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina C, y el beta-caroteno tienen funciones antioxidantes. Especies reactivas del nitrógeno, mayormente derivadas del óxido nítrico. El óxido nítrico se va a formar a partir de la arginina, ¿sí?, por acción de una enzima llamada superóxido nitrógeno, no, óxido nítrico sintasa, perdón, óxido nítrico sintasa. Pero vemos aquí que tiene una I. Esto es porque existen tres tipos de esta enzima, de la óxido nítrico sintasa. La enos, que por eso tiene una E, porque es endotelial, y la óxido nítrico sintasa endotelial, que genera óxido nítrico que mantiene el tono vascular, la de tipo neuronal,
que el óxido nítrico que genera actúa como neurotransmisor respectivamente, y la que es de nuestro interés en este enfoque de destrucción de microbios, que es la de tipo inducible, que al activarse produce óxido nítrico que reacciona con ion superóxido para formar peroxinitrito, un radical súper reactivo y súper dañino. Igual que en las especies reactivas de oxígeno, pueden actuar a nivel de lípidos, de proteínas y de ácidos nucleicos. Enzimas de los gránulos. Los neutrófilos y monocitos van a tener gránulos con enzimas y proteínas antimicrobianas que van a degradar los patógenos y tejidos muertos. En esta imagen tenemos el contenido de los gránulos primarios o gránulos azurófilos, gránulos secundarios o gránulos específicos, y los gránulos secundarios, perdón, primarios, secundarios y terciarios que tienen predominio de gelatinasa. Son ricos en gelatinasa. Subrayé las enzimas más importantes en rojo. Todas estas enzimas van a tener como propósito final, como dice aquí, la degradación de los patógenos. Por ejemplo, las hidrolasas ácidas, como fosfolipasas, colagenasas, fibrinasa, elastasa, van a degradar a los microbios, a los patógenos dentro del fagolisosoma, que se va a acidificar gracias a las bombas de protones que tienen su membrana. Pero por su nombre nos podemos guiar hacia dónde actúa. Por ejemplo, la elastasa, ¿a quién va a degradar? A la elastina, la fibrinasa, la fibrina, la gelatinasa, la gelatina, que se encuentra mayormente en proteínas, en bacterias, la fosfolipasa, los fosfolípidos, todas convergen en una acción microbicida. ¿Por qué puse la alfa-1 antitripsina en azul? Esto es debido a que los gránulos pueden sufrir exocitosis, liberando así su contenido extracelularmente. Como son enzimas digestivas, son dañinas. Si se liberan, igual van a causar lesiones en los tejidos. Es por eso que el suero y los líquidos tisulares van a tener sistemas antiproteasas. Componente importante de esos es la alfa-1 antitripsina, que es el principal inhibidor de la elastasa. ¿Sí? Estos sistemas antiproteasas van a inhibir el efecto nocivo de estas enzimas y de estas proteínas antimicrobianas. Otro mecanismo por el cual se pueden destruir los patógenos, las células muertas, son las trampas extracelulares de neutrófilos, que estructuralmente son una malla de fibras de ADN que encierra histonas y proteínas antimicrobianas. ¿Cómo se activan? Pues por activación directa, principalmente por netosis. Vemos que aquí el microorganismo se une directamente al neutrófilo, provocando cambios en el núcleo. ¿Sí? Vemos que van a salir largas fibras de cromatina y cambios en los gránulos, que son los que contienen las proteínas antimicrobianas. Vamos a ver estas proteínas embebidas en las largas fibras de cromatina que posteriormente van a salir, ¿sí? Sale la trampa extracelularmente. También se puede activar mediante estímulos proinflamatorios, por citocinas proinflamatorias, y también por plaquetas activadas con lipopolisacáridos o en el plasma de pacientes sépticos. Porque en el plasma, recordemos que los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre. Vemos aquí el ejemplo de activación indirecta. Vemos el microorganismo, ¿sí? Vemos la flechita, como el lipopolisacárido va hacia la plaqueta. Habíamos mencionado anteriormente que el lipopolisacárido forma parte de los PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. Aquí vemos un claro ejemplo. El PAMS se une a la plaqueta, activándola, ¿sí? Plaqueta activada con LPS, lipopolisacárido, y esta se va a unir ¿a dónde? A TLR4. ¿Qué es TLR4? Receptor de tipo TOL4, que es un receptor de reconocimiento de patrones. Vemos aquí esta unión, esta interacción ligando-receptor, se activa el neutrófilo, pasan los cambios en el núcleo y en los gránulos y posteriormente sale la trampa, salen estas largas fibras de cromatina con proteínas antimicrobianas.
salen para atrapar, si son unas trampas, al microorganismo patógeno que converge ¿en qué? En la muerte de este patógeno y ayuda a evitar la diseminación de este. Ojo, salen al medio extracelular y al salir al medio extracelular salen esas proteínas que tienen efectos lesivos. Entonces, nos van a causar daños colaterales, ¿sí? Es la lesión mediada por leucocitos. Los leucocitos también van a causar daños en las células y en los tejidos del huésped por varias circunstancias. Por ejemplo, en enfermedades autoinmunitarias, donde la reacción inflamatoria está mal dirigida a los tejidos propios, en hiperreacciones como las alergias, cuando se produce una una respuesta inmunitaria exacerbada o excesiva en contra de sustancias químicas del ambiente que habitualmente son inocuas o como parte de la reacción normal de la defensa. Por ejemplo, en las NETs salen estas trampas y en estas tres circunstancias, perdón, se causa lesión en las células por liberación de moléculas lesivas. ¿Sí? En este caso, mayormente por liberación de citocinas proinflamatorias, ¿sí? Lesiones asociadas a inflamación, y en este caso por proteínas antimicrobianas o enzimas digestivas. Otras respuestas funcionales de los leucocitos. Por ejemplo, los macrófagos, aparte de su función como fagocito, puede sintetizar y liberar múltiples sustancias, como citocinas que pueden estimular, ¿sí? Y agravar lo que es la inflamación, ¿sí? Citocinas proinflamatorias, también como citocinas que pueden controlar, ¿sí? Y regular esta, como citocinas antiinflamatorias. Factores de crecimiento que permiten la proliferación de células endoteliales, de fibroblastos, de la síntesis de colágeno, y enzimas que nos pueden ayudar en la remodelación del tejido conjuntivo. Linfocitos también, que independientemente son citotóxicos, tienen una acción citotóxica o cooperadora, pueden producir interleucina 17. Esa interleucina 17 estimula la síntesis de quimiosinas, ¿sí? De citocinas que nos van a proporcionar un aflujo mayor de leucocitos al foco de inflamación, al foco de lesión, al foco de infección, para que estos puedan atacar al patógeno. Y por último tenemos la terminación de la respuesta inflamatoria aguda. La inflamación pues, puede reducir, puede concluir cuando el agente lesivo se elimina, ya que las sustancias proinflamatorias se producen en picos muy rápidos, solo durante la estimulación por el agente lesivo, solo cuando el agente lesivo está ahí. Al retirarse pues se dejan de producir y las que ya se han producido, ya se han liberado, tienen una vida media muy corta. Entonces, se da por concluida esta respuesta inflamatoria aguda. También puede terminar por mecanismos de interrupción activos, como es el cambio de metabolitos producidos por el ácido araquidónico. Cambian de leucotrienos proinflamatorios a lipoxinas antiinflamatorias. Y por la liberación de citocinas antiinflamatorias, como lo es la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Y también puede concluir por una vía que solo ha sido demostrada experimentalmente, que es impulsos neuronales. Hay una descarga colinérgica que inhibe la síntesis de factor de necrosis tumoral alfa, altamente inflamatorio, por los macrófagos. Sí, inhibe la producción y la síntesis de este TNF alfa por los macrófagos. Eso sería todo de mi parte. Les dejo la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por su atención. Un saludo y bendiciones.